Los 3 pasos que conducen al crecimiento espiritual. Venerable Maestro Samael. La gran mayoría de estudiantes de Gnosis saben sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero no se han dado cuenta de un hecho fundamental. Es indispensable estar en un estado de conciencia alerta o consciente, para que suceda la muerte del yo psicológico. En otras palabras, es necesario despertar, para poder morir. Si no estamos en un estado de alerta percepción, o autorrecordación, el crecimiento espiritual de nuestra esencia no podrá suceder. Etapas del crecimiento espiritual. 1. Despertar. Es entrar en el tercer estado de conciencia, de despertar relativo que activa nuestro entendimiento y el porcentaje de conciencia que tenemos libre para realmente conocernos a sí mismos. 2. Morir. Con el entendimiento de nuestro ser podremos entonces morir verdaderamente a la falsedad de los muchos yoes o defectos psicológicos que nos mantienen dormidos. 3. Nacer. Al morir lo falso, puede nacer un nuevo ser en nuestro interior, con sus virtudes y facultades. Pueden nacer y desarrollarse cuerpos espirituales que nos den inmortalidad en los mundos superiores. En 3 libros del Maestro Samael encontramos lo siguiente. Despertar, morir y nacer, estas son las 3 fases psicológicas que nos llevan a la verdadera autoridad consciente. Hay que despertar, para morir, y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Enseñado por el venerable Maestro Samael en el libro, Educación Fundamental, capítulo, Las autoridades. Lo primero que se necesita es despertar, para comprender nuestra propia miseria, vanidad y dolor. Después comienza el yo a morir de momento en momento. Es urgente la muerte del yo psicológico. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros, solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente, despertar, morir, nacer. Estas son las 3 fases psicológicas que nos llevan a la verdadera existencia consciente. Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer internamente. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Enseñado por el venerable Maestro Samael en el libro, El despertar del hombre. Despertar, morir y nacer, estas son las 3 fases psicológicas que nos llevan a la verdadera autoridad consciente. Hay que despertar, para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. Transformación social de la humanidad. Venerable Maestro Samael. Ouspensky también nos explica lo mismo en su libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida. Hay un libro sufí de aforismos que nunca han sido publicados y que probablemente no lo serán jamás. Ya he hablado de él cuando nos preguntábamos sobre el sentido del saber, y el aforismo que les he citado ha sido extraído de él. Con referencia a lo que estamos hablando ahora, este libro decía, el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe morir, y para morir, primero debe despertar. Más adelante nos dice, cuando el hombre despierta, puede morir. Cuando muere, puede nacer. Las 3 etapas sucesivas, explicadas por Ouspensky. Despertar, morir, nacer. Estas son 3 etapas sucesivas. Si estudian los evangelios con atención, verán que se trata a menudo sobre la posibilidad de nacer, pero los textos no hablan menos de la necesidad de morir, y también muy a menudo de la necesidad de despertar. Velad, porque no conocéis ni el día ni la hora. Pero estas 3 posibilidades, despertar o no dormir, morir y nacer, no se ponen en relación una con otra. Sin embargo, toda la cuestión está allí. Si un hombre muere sin haber despertado, no puede nacer. Si un hombre nace sin haber muerto, puede devenir una cosa inmortal. Así el hecho de no haber muerto impide que el hombre nazca, y el hecho de no haber despertado le impide morir, y de haber nacido antes de morir, este hecho le impedirá ser. ¿Qué es despertar?
Despertar significa darse cuenta de su propia nulidad, es decir, darse cuenta de su propia mecanicidad, completa y absoluta, y de su propia impotencia, no menos completa ni menos absoluta. Pero no basta comprenderlo filosóficamente con palabras. Hay que comprenderlo con hechos sencillos, claros, concretos, con hechos que nos conciernen. Cuando un hombre comienza a conocerse un poco, ve en sí mismo muchas cosas que no pueden dejar de horrorizarlo. En tanto que un hombre no se horrorice, no sabe nada sobre sí mismo. ¿Cómo va despertando? Un hombre ha visto en sí mismo algo que lo horroriza. Decide deshacerse de esto, eliminarlo, acabar con ello. Sin embargo, siente que a pesar de sus esfuerzos no puede hacerlo, que todo permanece como antes. Entonces verá su impotencia, su miseria y su nulidad. O también, cuando comienza a conocerse a sí mismo, un hombre ve que no posee nada, es decir, que todo lo que él consideraba como suyo, sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones, sus hábitos, aun sus defectos y sus vicios, nada de todo esto le pertenece, todo ha sido tomado de cualquier parte, todo ha sido copiado tal cual es. El hombre que siente esto puede sentir su nulidad. Al sentir su nulidad, no por un segundo ni por un momento, sino constantemente, un hombre se verá tal cual es en realidad, y no lo olvidará jamás. Luego viene la muerte. Esta conciencia continua de su nulidad y de su miseria, finalmente le dará el valor para morir, es decir, para morir no simplemente en su mente, o en teoría, sino morir de hecho y renunciar positivamente y para siempre a todos estos aspectos de sí mismo que no ofrecen ninguna utilidad desde el punto de vista de su crecimiento interior, o que se le oponen. Estos aspectos son ante todo su falso yo, y luego todas sus ideas fantásticas sobre su individualidad, su voluntad, su conciencia, su capacidad de hacer, sus poderes, su iniciativa, sus capacidades de decisión, y así sucesivamente. Entonces sucede el nacimiento. Ya hemos hablado lo suficiente del significado del nacimiento. Nacer no es sino otra palabra para designar el comienzo de un nuevo crecimiento de la esencia, el comienzo de la formación de la individualidad, el comienzo de la aparición de un yo indivisible. Pero para ser capaz de alcanzarlo, o al menos de entrar en este camino, el hombre debe morir. Esto quiere decir que debe liberarse de una multitud de pequeños apegos y de identificaciones que lo mantienen en la situación en que se encuentra actualmente. En su vida tiene apego por todo, está apegado a su imaginación, apegado a su estupidez, apegado aún a sus sufrimientos, y quizás a sus sufrimientos más aún que a cualquier otra cosa. Debe liberarse de este apego. El apego a las cosas, la identificación con las cosas, mantienen vivientes en el hombre un millar de yoes inútiles. Estos yoes deben morir para que el gran yo pueda nacer. Pero ¿cómo se puede hacerlos morir? No quieren morir. Es aquí donde la posibilidad de despertar viene en nuestra ayuda. Fragmentos de una enseñanza desconocida. P. de Ouspensky. Existen 4 estados de conciencia posibles para el hombre: el sueño, la conciencia de vigilia, la autoconciencia y la conciencia objetiva. Imaginad por un momento, querido lector, una casa de 4 pisos. El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, vive normalmente en los 2 pisos de abajo, pero jamás en la vida usa los pisos superiores. El animal intelectual divide su vida dolorosa y miserable entre el sueño común y corriente y el mal llamado estado de vigilia, que es por desgracia otra forma de sueño. Mientras el cuerpo físico duerme en la cama, el ego envuelto en sus cuerpos lunares anda con la conciencia dormida como un sonámbulo, moviéndose libremente por la región molecular. El ego en la región molecular proyecta sueños y vive en ellos. No existe lógica alguna entre sus sueños, continuidad, causas, efectos. Todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna y aparecen y desaparecen imágenes subjetivas, escenas incoherentes, vagas, imprecisas, etc. Cuando el ego, envuelto en sus cuerpos lunares, regresa al cuerpo físico, viene entonces el segundo estado de conciencia llamado de vigilia, que en el fondo no es otra cosa sino otra forma del sueño. Al regresar el ego a su cuerpo físico, los sueños continúan en el interior. El llamado estado de vigilia es realmente el soñar despierto. Así describe el maestro Samael los primeros 2 estados de conciencia.
Casi nadie conoce o tiene contacto con los dos estados superiores de conciencia, pero si alguien practicara la íntima recordación de sí mismo, empezaría a conocer este estado de autoconciencia, de conciencia de sí mismo. Solo en este estado de conciencia podemos conocernos a sí mismos como realmente somos y tenemos la posibilidad de acabar con el yo psicológico. Si pudiéramos quedarnos en este estado todo el tiempo, estaríamos en lo que algunos maestros llaman iluminación menor, el tercer estado de conciencia. Un estado muy avanzado de conciencia. Por lo tanto, se puede decir que el recuerdo de sí es una práctica y al mismo tiempo un estado avanzado de conciencia. Cuando esta práctica ya no nos cuesta ningún esfuerzo, se convierte en un estado permanente de conciencia despierta. Progreso del estado despierto. Niveles o grados de conciencia en el recuerdo de sí. Cuando un estudiante practica el recuerdo de sí, ha despertado su conciencia hasta cierto nivel. Estos grados o niveles de su estado despierto en el cuarto camino y la gnosis, el maestro Samael y Ouspensky los describen como 3 características de su nivel de conciencia más o menos despierta. Estos son frecuencia, duración y nivel de profundidad en los que ha podido despertar conciencia. Niveles o grados de conciencia en el recuerdo de sí. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? Del libro, Educación Fundamental. Venerable Maestro Samael. Niveles o grados de conciencia en el recuerdo de sí. El hecho es que la conciencia tiene grados bastante visibles y observables, por cierto visibles y observables para cada uno en sí mismo. Primero está la duración, ¿cuánto tiempo ha estado uno consciente? Segundo, la frecuencia de aparición, ¿cuántas veces se ha llegado a ser consciente? Tercero, la extensión y la penetración, de que era uno consciente, lo cual puede variar muchísimo con el crecimiento espiritual del hombre. Del libro, Psicología para una posible evolución del hombre. P. de Ouspensky.